Agradecemos su valioso tiempo y la espera. Les damos la bienvenida a este espacio en el que podremos escuchar a diferentes profesionales que nos permitirán descubrir las diferentes maneras de combatir y comprender lo que estamos viviendo. Para dar inicio, solicito de su apoyo para desactivar micrófonos y cámaras de sus dispositivos. Sin más preámbulo, me permito presentar a nuestro ponente del día de hoy con su tema Optimización de nuestros recursos en aduanas interiores, el licenciado Adrián Llamas, quien es fundador y director de Grupo Llamas, que está conformado por empresas de logística, de transporte y agencia aduanal en México y Estados Unidos. Actualmente es presidente de BASC México, capítulo Occidente, y miembro consultivo de la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara. Adelante, licenciado Adrián. Muy buenos días, un placer estar con todos ustedes el día de hoy compartiendo algunas experiencias a lo largo ya de, como comenta Daniela, 30 años y en los cuales, pues, como comentó ahí en mi currículum, estuve al frente, soy abogado especializado en aduanas y comercio exterior, litigamos algunos asuntos para nuestros clientes principalmente y fungí como director de un grupo exportador, el Grupo Cabrera, durante más de 12 años con varias empresas en aquel tiempo, Pitex, Altex, Essex, etcétera. De hecho, nosotros mismos nos importábamos hacia Estados Unidos, donde nos distribuíamos al resto del mundo. Entonces, la idea principalmente es compartir con ustedes algunas experiencias y sobre todo en cómo poder optimizar el paso de las mercancías por las aduanas. En este caso, concretamente, sobre interiores aéreas. Bueno, voy a comentar un poquito de cómo conformamos el grupo Llamas y cómo es que fuimos integrando estas empresas para al día de hoy poder ofrecer una solución. Empiezo con la Agencia Aduanal en 1990, Cabrera Llamas, precisamente una sociedad con el Grupo Cabrera, buscando integrar un servicio que era vital para nosotros, sobre todo en la frontera con Laredo. Ahí mismo vemos que necesitamos la necesidad de integrar la Agencia Americana, Cabrera Llamas Fort Warren, y Luis Martínez, Custom House Broker, quien me antecedió en la presentación del jueves pasado. Prácticamente al año o dos de haber empezado con la Agencia Aduanal, vemos la necesidad del transporte y arrancamos con mi papá y mi hermano la empresa Transcar, local en el aeropuerto de Guadalajara. Hoy día nacionalmente ofrecemos el servicio. Posteriormente, otra necesidad de nuestros clientes fue el de logística, nace GoPort. Posteriormente, la necesidad de handcar y charter, sobre todo en el aeropuerto de Guadalajara, nace Intercer. Y bueno, SecureLink, una empresa muy interesante en el sentido de la necesidad de cuidar la seguridad, de evitar contaminación de embarques en frontera Laredo, que en aquella época, hace algunos años, era principalmente donde se contaminaban los embarques en la frontera por la falta de seguridad de los patios de los transportistas. Y ya muy involucrados, como vamos a platicar más adelante, en el tema de la seguridad en la logística, en toda la cadena logística, es que vimos la necesidad de poder dar visibilidad a sus embarques al llegar a frontera en cuanto a tiempo, sellos, etcétera, y trazabilidad para en caso de alguna contingencia. Es así como conformamos al día de hoy estas 6 empresas, Grupo Llamas. Ya actualmente, más de 400 colaboradores, más de 10,000 metros cuadrados entre bodegas y oficinas, Laredo, Guadalajara, principalmente, y más de 150 unidades de transporte. En el 2016 pudimos finalmente integrar en un solo sitio 2 hectáreas a 4 kilómetros del aeropuerto de Guadalajara nuestras actuales oficinas, en donde estamos pues, todos los servicios. Está la Agencia Aduanal, está Transcar, está GoPort y Intercer. Entonces, esto nos ha permitido pues integrar en un solo lugar todos estos servicios que principalmente, repito, enfocados hacia el aeropuerto de Guadalajara, que nos queda 5 minutos, allá 4 kilómetros de donde estamos en el Parque Industrial de Guadalajara. Bien, quiero empezar la plática en el sentido de, bueno, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿En dónde estamos? ¿Qué está pasando? Y una forma de hacerlo, algunos expertos le llaman el entorno VUCA. Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado el término. Entonces voy a tratar de ir de lo muy general, sin ser experto en el tema, a llegar al punto de aduanas. Y bueno, el entorno VUCA lo define como volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.
Repito, no sé si han escuchado el término, pero es la forma en que en algunos entornos empresariales están tratando de planear o resolver el tema de cómo sobrevivir en un entorno VUCA. Y bueno, volatilidad se refiere principalmente a que significa que puede cambiar la situación en forma rápida e impredecible. A la vez, incertidumbre es la incapacidad de poder predecir las situaciones o el curso de los acontecimientos que se van dando. Al mismo tiempo que existe una complejidad que se refiere a muchas partes interconectadas e interdependientes. Y ambigüedad es la complejidad de comprender las relaciones entre los distintos elementos que componen el entorno. Entonces, al día de hoy, pues tenemos al mismo tiempo estos 4 elementos denominados VUCA, jugando pues una serie de cambios. Y aquí es donde yo quiero compartirles algunos de los principios, frases que me han ayudado a ir en estos años dando dirección al grupo y a las secciones. Bueno, como toda empresa, siempre estamos preocupados por la supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento. Normalmente estamos muy enfocados en el tema de rentabilidad y crecimiento. Hoy día, aunque parece increíble, la principal objetivo o enfoque de nuestras acciones es en la supervivencia. Es algo típico. Es decir, ¿qué tenemos que hacer hoy para asegurar que el año que entra todavía existimos como empresas y como grupo? Ese es el principal objetivo de nuestra atención al día de hoy y de alguna manera que nos ocupa ahora con esta pandemia o contingencia sanitaria. Bueno, algunas frases, bueno, ya sabemos que lo único que permanece es el cambio, aunque pareciera que cambia tan lento que no cambia. Y sabemos también que no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que más rápido se adapta. Entonces, ¿cómo adaptarnos? Bueno, ahora los expertos nos dicen que actualmente lo que hay que aprender principalmente es a desaprender. Tenemos que estar permanentemente aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Por ejemplo, ahora la nueva normalidad. Es decir, estarnos adaptando a estos cambios que con mayor frecuencia vamos a estar experimentando. Otra recomendación, esto para ponernos, como dicen, en el mindset, en lo personal, es hacer menos y pensar más. Definitivamente las cosas están cambiando con tanta frecuencia que no podemos, lo vamos a ver más adelante, de estar dando por hecho que así va a ser. Entonces tenemos que estar con mayor frecuencia analizando, es decir, delegar o dejar de hacer lo que creemos que no agrega valor en nuestra posición y a estar analizando con mucha más frecuencia qué está pasando alrededor. Probablemente este webinar sea una forma de estar en contacto con qué pasa, cuando menos en el ámbito aduanal. El segundo es, debemos propiciar el pensamiento colectivo. Esto es muy importante, el estar interactuando con diferentes medios, empresas, personas y a la vez promover la colaboración. Estos principios principalmente lo vemos en el tema de la innovación. De hecho, el VUCA dicen que lo provoca, principalmente lo está provocando la globalización y la adopción de nuevas tecnologías. Esos dos son básicamente los motores del VUCA. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que estar muy en constante contacto con gente de diferentes ámbitos en colaboración. Otro punto que también, una frase que me encanta y que nos hace mucho reflexionar es: más vale que estemos haciendo mal lo que deberíamos que muy bien lo que no deberíamos. Es decir, revisemos y cuestionemos si lo que al día de hoy estamos haciendo es lo que realmente nos está acercando a los objetivos que nos hemos planteado. No dar por hecho. Las pongo en inglés, estas frases las escuché en inglés, pero don't give for granted. Es muy importante, repito, no dar por hecho que las cosas van a seguir como siempre, no cambiar. Y esperar lo inesperado. Sí debemos prepararnos, porque prepararse equivale a triunfar o tener éxito. ¿Vale? Entonces, quise poner esto como un antecedente de lo que estamos viviendo, frases que a mí me hacen estar muy al pendiente de los cambios. Y, bueno, finalmente la conclusión con todo esto que les estoy comentando es que no podemos evitar las contingencias, pero sí prepararnos para ellas. ¿Cómo prepararnos? Bueno, les valgo el caso de nuestro grupo. Empezamos cada 3 años con una planeación estratégica, la cual obviamente enfocamos a los objetivos del primer año. Con tanto cambio, tenemos que asegurar qué vamos a hacer el primer año y luego el segundo y el tercero, repito, para tratar de sobrevivir en los próximos años. Y bueno,
En una planeación estratégica definimos muchas cosas, pero entre otras, para nosotros algo muy importante es el mercado meta. Y bueno, nosotros nos jactamos de ser un grupo de empresas, sobre todo como agencia zonal, con dos características. Una especialidad. Nos hemos especializado a lo largo de los años. Tenemos que los agencias zonales son como los médicos, no podemos saber de todo. Entonces sí es importante que nos enfoquemos y nos hagamos expertos en algún tipo de operación. En nuestro caso es hacer industria, principalmente IMEX y de exportación. Entonces, en ese sentido, uno de los puntos que definimos en nuestro mercado, como lo dice ahí, es definir un perfil de cliente. Industrias, bueno, automotriz, eléctrica, electrónica, aeronáutica, médica también, electrónica médica incluso. Entonces, sí tenemos muy claro qué vendemos, a quién se lo vendemos y con qué diferenciador. Pero, enfocándonos ya al tema aduanal y cómo optimizar los despachos, buscamos manejar clientes afines. Es decir, muchas de ellas o la mayoría estarán certificadas. En ese sentido, estamos muy conscientes de que la autoridad solamente tiene una capacidad limitada, 10% aproximadamente, de revisar mercancías. Entonces aplican lo que ellos llaman la administración del riesgo, enfocando sus recursos a aquellas operaciones que ellos determinan implican mayor riesgo. Entonces, ¿qué queremos? Que la autoridad claramente nos identifique importadores y agentes aduanales, exportadores, como del grupo de bajo riesgo. Entonces, en ese sentido, buscaríamos menos reconocimientos aduaneros, empresas certificadas, en principio es 2% en lugar de 10% las revisiones. Podemos llegar a un 98% de lo que llamamos semáforos verdes para efectos de librar la aduana, el despacho, y a la vez, en el 98% de los casos, prácticamente estar entregando en tiempo récord y asegurar los tiempos de entrega que las empresas que manejan el tráfico aéreo requieren. Bueno, otra medida, bajando la planeación estratégica, definición de mercado, modelo de negocio, pues algo muy importante para nosotros presente en lo aéreo es los planes de continuidad de negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Analizar los riesgos. Entonces, en esos análisis de riesgos, buscaríamos identificar, analizar, tratar y monitorear las amenazas que puedan afectar procesos e instalaciones. En algunos casos, cuando hay experiencias como el caso de la pandemia, lo revisamos por evento. Hemos actualmente ya incorporado todas las medidas que la autoridad nos ha recomendado, más algunas que en lo particular hemos definido. Y si no hay algún evento específico como este año, se revisarán anualmente por la dirección y con todo el grupo gerencial. Bueno, algunas de las contingencias que analizamos por experiencias o porque sentimos que afectan principalmente en la operación aérea en este caso, pues son las tecnológicas, políticas, climáticas, legales y ahora sanitarias. En lo tecnológico, por ejemplo, que es algo que tratamos de tener pues, un respaldo doble en todo el sentido del aspecto tecnológico, pues es, por ejemplo, la falla de la luz eléctrica. Tenemos tanto en las instalaciones del aeropuerto, en este caso de Guadalajara, como en nuestras oficinas corporativas, plantas de luz de emergencia. Hace algunos años me di cuenta que la aduana ya tenía lo que llaman un búnker. Y en Guadalajara, que llueve muy fuerte, 4 meses principalmente, es frecuente fallas en la luz de la Comisión Federal. Y en algunas de esas ocasiones, pues era común para nosotros decirle al cliente, pues no podemos sacar la mercancía o importarla porque no hay luz. Sin embargo, la aduana contaba ya con un búnker en donde tenía su planta de luz de emergencia. Y la aduana decía, pues yo estoy lista aquí esperando a que lleguen sus embarques. Ahí nos dimos cuenta que ya no era opción poder seguir manejando una justificación de falta de luz. Fue ahí donde empezamos a gestionar una planta de luz, en este caso para todo el edificio de agencias aduanales en Guadalajara, y al día de hoy también en nuestras instalaciones en lo que llamamos PIA, Parque Industrial del Aeropuerto, en donde hacemos prácticamente toda la captura de la información para los despachos. Entonces, ese tipo de fallas que son comunes en Guadalajara, tenemos un plan de continuidad de negocio con plantas de luz de emergencia. El tema de Internet, voy a dar algunos ejemplos, nada más. El tema de Internet al día de hoy tenemos 2 servicios de Internet, uno por aire, otro por tierra vía fibra óptica.
La idea es que son totalmente independientes compañías y las formas de llegar para que si fallase uno tengamos un respaldo de la misma ancho de banda de uno del otro, aunque los balanceamos. Entonces, son ejemplos de cómo en materia tecnológica hemos previsto la posible falla de alguno de estos servicios que pueden impactar en el desaduanamiento. Políticas o manifestaciones, seguramente han escuchado también que en Guadalajara con mucha frecuencia desafortunadamente tenemos manifestaciones que impiden el ingreso o la salida de la aduana. Bueno, pues hay que planear también rutas alternas para hacer llegar o sacar la mercancía de las empresas o de importadores y exportadoras. Climáticas, también con cierta frecuencia se da que los vuelos procedentes de Estados Unidos con materia prima se retrasan o se cancelan por clima, por nieve o por alguna cuestión de clima severo, que no es posible, no hace posible que despeguen los vuelos a tiempo. Bueno, pues tenemos que planear, tenemos un plan de contingencia en donde con oportunidad nos acercamos a la autoridad y solicitamos los servicios extraordinarios a fin de que nos den más tiempo o tratar de recuperar el tiempo que llegó tarde el vuelo. Legales, pues aquí lo más común en el montador puede ser una suspensión o cancelación de patente. En este caso, tenemos patentes de respaldo en todas las zonas que operamos, previendo situaciones que nos puedan en el momento de suspender temporalmente la patente. Y sanitarias, pues qué platicarles, ¿no? El día de hoy, pues, principalmente, afortunadamente se nos consideró una empresa o servicio esencial, pero a la vez en un 80% hemos estado trabajando desde casa. Entonces, aquí vuelve otra vez el tema tecnológico, en donde los Fortinets o sistemas de seguridad para poder trabajar desde casa sin contaminar nuestros servidores nos han permitido perfectamente dar el servicio al nivel limitado de alguna manera o restringido que está actualmente por la pandemia. Pero es una nueva contingencia que ya hemos incorporado en nuestros planes de continuidad. ¿Okay? Aquí algunos ejemplos, hablé del doble internet o los Fortinets, el tener una oficina en el aeropuerto con capacidad, otro site y capacidad para, con cierta limitación, pero poder elaborar pedimentos directamente ahí para sobre todo los urgentes, los embarques más urgentes y las plantas de luz de emergencia que comentaba. En algunos de los ejemplos, repito, de cómo prepararnos, repito, no podemos evitar contingencias, pero sí tratar de estar lo más preparado posible. Bueno, algunas de las certificaciones son un buen medio para prepararnos. Prácticamente todas ellas nos piden planes de contingencia y nos permiten, nos ayudan con los asesores expertos a identificar ese tipo de contingencias y además, pues nos auditan. Entonces, por ejemplo, el BASC es una certificación que si bien funciona para empresas que al día de hoy no existe un OEA específico como son exportadores, transportistas o agentes aduanales, en el caso de empresas logísticas o empresas de seguridad, que hoy son muy comunes el acompañamiento a los embarques, BASC les ofrece ese tipo de certificación para incorporarse en la cadena de suministro o en la cadena segura de suministro. Y para quienes sí están certificados en OEA, en CITIPAD, pues es una forma de estar permanentemente actualizando y auditando todos sus procesos para cuando regrese a la autoridad 2 años después, podamos estar seguros de que seguimos cumpliendo con todas las medidas que nos exige y que en un momento dado nos permitió obtener esa certificación. Entonces, las certificaciones, estas normas, son una muy buena medida de prevenir y de planear y prepararnos para estas contingencias, porque, repito, son normas que ya fueron analizadas, estudiadas y mejoradas durante muchos años, pensando en contingencias, incluso ustedes saben, antiterrorismo, contrabando, contaminación de embarques. Entonces, podemos incorporar, además de las medidas que hayamos previsto en lo particular, todas estas medidas. BASC es un organismo, lo vamos a ver más adelante, mundial, y entonces tenemos retroalimentación de lo que está pasando en varios países, sobre todo América Latina. Pero bueno, vamos avanzando ya en el tema de cómo optimizar embarques o operaciones en aduanas interiores, en particular aéreas. Si partimos de la base de que los embarques aéreos por definición son críticos y urgentes, sobre todo para empresas que trabajan justo a tiempo, en la mañana llega su materia prima, ese mismo día se procesa y por la tarde está haciendo la exportación. Entonces, es importantísimo el efecto que pueda tener
un paro o discontinuidad del proceso de embarques. Otra premisa con la que trabajamos en los aeropuertos aéreos, perdón, aduanas interiores aéreas, es que el paso de las mercancías por las aduanas, los importadores consideran que no agrega valor. Sabemos que hay que pasar la aduana por cuestiones de recaudación, de cumplimiento de permisos o normas no arancelarias y hasta por cuestiones de seguridad nacional, pero realmente para efectos de una cadena de suministro, el paso por la aduana no agrega ningún valor. Entonces, por el contrario, puede generar una manipulación o daño de mercancía, así como tiempos adicionales. Entonces, con esos antecedentes de urgencia y de que no agrega valor, es que en este webinar quisimos abordar el cómo hacer para que se pueda optimizar el paso de esa mercancía por la aduana. Y bueno, principalmente yo buscaría dos formas. Una, evitar en lo posible los reconocimientos previos de la mercancía. Y segundo, los reconocimientos aduaneros de la autoridad de la mercancía. Y para ello, pues vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros nos gusta analizar los embarques antes, durante y después del despacho. Antes del despacho es muy importante que ustedes, importadores y exportadores, hagan equipo o nos hagan trabajar en equipo a sus asesores en comercio exterior y a sus agentes aduanales, que somos un proveedor estratégico. Entonces, con ellos podemos conocer su operación, las esquemas o facilidades que se puedan aprovechar que existen en leyes y decretos y llevar a cabo ya en la operación. Ellos son asesores, no somos operadores quienes operamos los tratados de libre comercio, los esquemas que puede haber como PROSEX, en fin, podemos definitivamente entre sus necesidades, las recomendaciones de ellos y nuestra experiencia, armar un equipo para que al final de cuentas pasemos por la aduana, repito, lo más eficientemente posible. Con nosotros, ya con la gente aduanal, ¿cómo podemos ayudar a que esto sea, repito, más ágil? La base es la confianza, ya lo comenté. Es muy importante que para la autoridad tenga confianza en que los importadores y su agente aduanal estamos trabajando en base a reglas, en base a ley, y de la forma más eficiente, más efectiva para evitar cualquier tipo de contingencia. Entonces, en el tema de reconocimientos previos, lo que nosotros hacemos en algunas ocasiones es llevar una estadística. Nosotros podemos perfectamente informarles en esos reconocimientos previos cuáles de sus proveedores en el extranjero son muy exactos en sus facturas, en sus declaraciones documentales respecto a lo que embarcaron y que prácticamente nunca hay una discrepancia, es decir, son confiables y cuáles con frecuencia están presentando discrepancias que gracias a que hacemos un reconocimiento previo, en ese momento nos damos cuenta y podemos hacer la corrección documental o física de la mercancía antes de presentarla a su despacho. Esto les puede ayudar para en caso de que ustedes deseen tramitar una autorización de revisión de origen, en donde si bien les autorizan una serie de proveedores, finalmente ustedes van decidiendo cuáles manejan bajo régimen de origen, basado precisamente en ese análisis estadística que llevamos de confiabilidad de sus proveedores. Igual esquemas como CECID, es un sistema electrónico de control de inventarios para importaciones temporales, en donde en el caso de Guadalajara, cuando tienen su propio almacén, evitando gastos de maniobra y custodia en los almacenes, y con la condición de que se importen el mismo día y sin haber hecho un reconocimiento previo. Nuevamente, evitamos manipulación y tiempos, pero obviamente está basado en confianza. Entonces, hay que hacer un análisis previo de la confiabilidad de sus proveedores y eso lo hacemos en los reconocimientos previos, generando una estadística y preguntándoles de quién es exacto o no en sus embarques. Y bueno, hay otras facilidades que podemos aprovechar también como Carriers Fast, en el caso de empresas certificadas. A fin, repito, de tratar de minimizar los reconocimientos previos y aduanales con reducciones de tiempos y costos en ese sentido. Otra forma que podemos eficientar es, bueno, con la planeación. Tenemos mucho contacto con nuestros importadores y ustedes definen la prioridad de sus embarques, en donde podemos manejar 1, 2, 3 o más remesas al día, dependiendo de lo crítico nuevamente de su embarque. Entonces, haríamos 1 o 2 remesas en la mañana de urgentes y el resto de la mercancía que no urge lo podemos hacer más tarde. Eso también permite para ustedes optimizar los tiempos, marcando prioridades de acuerdo a sus urgencias en los embarques. Nuevamente es una planeación que llevamos entre
el importador o exportador y el agente aduanal. Bueno, otro tema que últimamente se ha vuelto muy crítico en todas las empresas, es el tema del flujo de efectivo. Entonces, en esta época, pues se escasea y hay que eficientar al máximo. Es ahí donde recomendamos que usen con mayor frecuencia o mayor frecuencia sus programas IMEX. Si hay operaciones que están haciendo en definitiva que se pueden manejar en temporal y posteriormente cambiar de régimen, pues estaríamos haciendo de alguna manera rendir, por decir así, más los fondos que ustedes nos han destinado para sus operaciones en otros gastos, como pueden ser almacenes, maniobras, etcétera. Igual el pago de PC, cuando los fondos que nos destinan para sus operaciones, repito, es una forma de hacerlos rendir un poquito más en esta época, que hay que cuidar muchísimo el flujo de efectivo. Ahora bien, hay otras acciones que han tomado los importadores y que hemos, repito, planeado en conjunto, es que aún con plantas cerradas o con una capacidad limitada, al día de hoy han continuado importando, tratando de evitar o rezagos o falta de insumos en el momento que arranquen al 100%, o simplemente los costos en almacenes y demás. Entonces, una buena estrategia ha sido seguir importando esto y almacenarlo en sus propios almacenes, o si no tienen la capacidad, pues habrá almacenes de terceros, BMIs, 3PLs, en donde pueden estar abasteciendo de todos estos insumos, que yo espero que ya muy pronto pueda reactivarse al 100% de las plantas, sobre todo aquellas que están cerradas al 100%, puede serlo ya un cuello de botella la falta de materiales. Entonces, aquí otra de las acciones que en conjunto se están tomando para tratar de evitar falta de materia prima. Bueno, hay otros esquemas que también se pueden aprovechar para optimizar. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, también se ha logrado una facilidad para empresas certificadas, que es el despachar por sala internacional de pasajeros, y la cual está abierta 24 horas. Entonces, es algo que a través de organismos como Index se ha logrado por parte de la autoridad el poder facilitar a este tipo de empresas, repito, el uso del personal de aduanas que se encuentra 24 horas, repito, esperando vuelos internacionales para poder exportar mercancía de exportación, sobre todo en casos de hand carriers o charters, que puede ser a cualquier hora, a cualquier día. Ha sido una facilidad muy importante en el que se puede aprovechar, o se ha aprovechado en Guadalajara. Al día de hoy también, a lo que ya es posible hacer es validar o pagar o incluso transferir información de una ciudad a otra o en aduanas distintas. Es decir, nosotros estamos, en el caso particular, estamos manejando mercancía o embarques en la Ciudad de México, que estamos validando y pagando en la Ciudad de Guadalajara, porque tenemos ahí precisamente en nuestro corporativo el grueso de la gente. Entonces, para nosotros es más eficiente. Sin embargo, en contingencias, pues sabemos que existe la facilidad de o hacerlo en México o hacerlo en Guadalajara, como es el caso de los pagamentos virtuales que se pueden hoy día realmente despachar en cualquier aduana. Esta es una facilidad tecnológica que a través de Karen hoy día y asociaciones podemos aprovechar, sobre todo en casos de contingencia. Digitalización de procesos. Bueno, si algo hemos visto, sobre todo en la Agencia Nacional, que nos ha acelerado esta contingencia sanitaria, ha sido todo el tema de la digitalización. Ahora, lo que es tener los reconocimientos previos en una tablet, en medios electrónicos, pues hace perfectamente posible mandar la información al ejecutivo de cuenta que está in-house o al cliente que está in-house, y con ello poder avanzar sin ningún contratiempo. Igual todo el tema de glosa de pedimentos. Anteriormente había que imprimir en papel para que se pudiera revisar y glosar un pedimento. Hoy día todo eso es digital, nos lo ha acelerado. Y también el tema de facturaciones. Actualmente ya muchos clientes nos están aceptando exclusivamente en forma digital la factura y no con el papel adicional. Entonces no me cabe duda de que esta contingencia ha acelerado el proceso de digitalización de todos los procesos, cuando menos aquí en el tema aduanal. Ahora quiero platicarles rápidamente qué es lo que estamos viendo que está sucediendo en las aduanas, sobre todo en Guadalajara, México, Aeropuerto de México también. Bueno, en la aduana, en principio, disminuyó la asistencia del personal en un 30% para también laborar desde casa. Ello, de alguna manera, vimos algún impacto positivo, que es la eliminación del trámite presencial,
e implementación de procesos electrónicos. Las solicitudes y respuestas electrónicas ahora han resultado más expeditos. Nuevamente, el tema digital se ha acelerado con todas sus ventajas. Pero por otro lado, definitivamente existe una menor capacidad de respuesta en plataforma, provocando tiempos prolongados de respuesta en reconocimientos aduaneros. Al día de hoy no nos ha afectado o impactado porque presente la operación esté probablemente el 50% de lo que era antes de la contingencia. Pero aquí sí habrá que estar muy atento de los tiempos. Si al tiempo que las empresas reabren sus plantas o incrementan su capacidad al 100%, la aduana también, las aduanas vayan regresando el personal in-house a sus operaciones. De otra manera, al día de hoy, definitivamente con la capacidad que se tiene y las medidas que ustedes conocen de sana distancia, etcétera, no tendríamos la posibilidad de manejar los mismos tiempos que era el despacho el mismo día en lo aéreo. Entonces, habrá que estar muy atentos de que esto pueda coordinarse para que no haya un impacto al regresar a las actividades de las empresas. Por parte de los entes fiscalizados, bueno, se ha limitado igual, ahora se ha limitado el personal de las agencias aduanales, es decir, ya no nos permiten en una mesa, si había 6 personas haciendo un reconocimiento previo, se ha limitado a 2 por mesa, entonces ahora tendríamos 4 en lugar de 6, una baja de un 33% de nuestra capacidad, igual en los tiempos permitidos en espera. Entonces, todo esto, repito, se ha disminuido la capacidad y bueno, en la medida que se disminuyó la carga, pues no ha afectado, pero como comenté, habrá que estar muy pendiente del regreso coordinado. También se digitalizaron procesos como citas, solicitudes de mercancía, atención a clientes y facturación, con lo cual, pues esto se ha hecho más ágil. Ha habido adecuación, ya lo comenté, de espacios para reconocimiento previo, lo cual, repito, limita la capacidad, y se han reforzado los elementos sobre el periodo de transporte, lo cual también se ha hecho un poco más lento, porque hay que al ingreso tomar temperaturas y todo el protocolo sanitario. Otros impactos en los recintos han sido lo positivo, ya comenté, ha sido el que se han hecho procesos electrónicos, se evitan con ello tiempos, se reducen tiempos y aglomeraciones de personal en algunos procesos, pero lo mismo que en la aduana, hay menos capacidad de respuesta y tiempos prolongados al contar con personal limitado por parte de las agencias en los almacenes para realizar las actividades. Bien, por parte de la agencia nacional, bueno, igualmente, en este caso ya lo comenté, pudimos enviar hasta un 80% de nuestro personal a laborar en el esquema home office y de acuerdo sin impacto, de acuerdo al volumen, repito, que actualmente tenemos, será un 60% aproximadamente. En lo positivo, igual, lo comenté, todos los procesos se han acelerado en la parte digital o electrónica, evitando así el uso de papel. Y la capacidad virtual, como estos webinars, pues nos ha permitido continuar con el plan de capacitación. Sin embargo, repito, en nuestro caso, sí tenemos el control de que como vamos viendo que la operación se incremente y se haga necesario regresar el personal a laborar en nuestras oficinas, lo iremos haciendo ya con todas las medidas nuevas del regreso, del sano regreso. Sin embargo, repito, eso sí está en nuestras manos, el tema de almacenes y aduana no así. Bueno, otra recomendación, algo que también puede ayudar mucho a todo este proceso de optimización y sobre todo ahora bajo un entorno nuevo, que es el de la pandemia, un entorno limitado y prolongado, es el de las cámaras. Definitivamente hay muchísima información que nos hacen llegar las cámaras especializadas, en nuestro caso la Asociación de Agencias Nacionales de Guadalajara o Karen a nivel nacional, VAS por su parte a nivel mundial y sobre todo en relación a Estados Unidos, que es donde la mayoría de nuestros clientes exportan sus mercancías, Index, Industria de Exportación, COMSE, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, incluso ANCHAM, nos participamos en todas estas cámaras y es muy importante la información que día a día nos están haciendo llegar de las autoridades de los cambios de lo que se está previendo. Entonces, yo una sugerencia que sí les hago es que no nomás se inscriban, sino que participen activamente en las cámaras especializadas, sobre todo, para estar muy al tanto de cómo en esta ocasión, creo que lo interesante es el estar compartiendo experiencias y actividades, acciones que están llevando a cabo nuestros diversos clientes para que ustedes las puedan considerar en su caso particular. Lo mismo pasa con las cámaras, en donde pues se sugieren, se recomiendan, hay una representación ante la autoridad
y ello, pues todo ello ayuda a mitigar el impacto en todo caso con esta pandemia. Bueno, les platico un poquito por último de lo que es BASC. Yo actualmente soy el presidente de BASC, México, único capítulo actualmente. Y bueno, somos una alianza empresarial internacional que promueve el comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Algo muy interesante de lo que hacemos es que certificamos afiliados a través de auditorías a todos los procesos, internos como externos, en asociados de negocio. Perdón. Lo que es muy interesante quería comentarles es que además de afiliar, de auditar y capacitar, propusimos el intercambio de buenas prácticas en territorio nacional. Eso a veces hacemos auditorías a cajas trailer en Transcar o en alguna otra empresa de transporte o maquiladora exportadora, etcétera. Y entonces el que contemos en base con los diferentes rubros que aparecen en la pantalla, que son desde empresas de seguridad, transportistas, fabricantes, operadores logísticos, agencias zonales, servicios temporales de outsourcing o almacenadoras. Esto somos una asociación no lucrativa y principalmente lo que enriquece mucho son esas buenas prácticas que podemos comentar y compartir entre los diferentes rubros. Y entonces esto hace, además de la norma, que es muy interesante, pues realmente venía de la aduana americana, enriquece mucho esta comunicación que tenemos y intercambio de buenas prácticas en los diferentes eslabones de la cadena de suministro logístico. Y bueno, igual en el tema de electrónico, en BASC, pues hemos tanto ahora adaptado auditorías virtuales para poder cumplir y mantener la certificación, como el tema de la capacitación electrónica que también estamos aprovechando. Bien, pues en general este era lo que yo quería compartir con ustedes y platicarles. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Muchas gracias, licenciado Adrián. Vamos a dar un espacio para preguntas que tenga la audiencia. Quien guste hacer una pregunta al ponente o acerca del tema que expuso, lo puedan hacer directamente en el chat del Zoom. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a dar unos minutos. También les comento que la presentación la vamos a compartir en los siguientes días por correo electrónico para que la tengan. Si tienen alguna duda. Creo que al parecer no hay ninguna pregunta. Ah, sí, está Arlet Peña. Licenciado, ahorita en lo que Arlet termina de formular su pregunta, Antonio Razo pregunta, ¿qué cambios se deben considerar con el nuevo tratado a partir de 1 de julio? Sí, perdón. El tema de, si se refiere al Tratado de Libre Comercio, pues no es la pregunta, estaba con problemas de audio. Sí lo abordaríamos en otra plática en particular para podernos preparar con todo el tema del Tratado. ¿Era sobre el Tratado de Libre Comercio, perdón? Sí, repito la pregunta, ¿qué cambios se deben de considerar con el nuevo tratado a partir del 1 de julio? Ok, bueno, por lo que respecta a aduanas, sí le puedo decir principalmente el tema de certificados. Lo comentó un poquito mi compañero en la práctica anterior, pero Karen, mi asociación de agentes aduanales, principalmente lo que tenemos que preparar los agentes aduanales, repito, es el tema de certificados. Pero la verdad es que sí hay que estudiar el tratado en su conjunto para que ustedes puedan ver desde los contenidos regionales, cómo cumplir para efectos de los cambios que se llevaron respecto a NAFTA. Entonces sí es importante que vean cada quien las fracciones arancelarias que corresponden a su mercancía, vean cómo quedan sus contenidos de origen y en todo caso el cumplimiento con certificados de origen. Hay una frase que dice que los tratados se cumplen en las aduanas y sí, precisamente ahí es donde tenemos que confluir con certificados que cumplen con todo lo que se requiere ahora por las mercancías. Perdón que no pueda profundizar más en la respuesta. Muchas gracias, licenciado. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Arlet Peña, lo voy a leer. Soy estudiante de negocios internacionales.
Mi pregunta es, ¿usted considera que luego de esta contingencia habrá apertura laboral suficiente para los próximos profesionistas? Yo creo que el que hayamos firmado nuevamente un TMEC es un signo muy claro del interés de los tres países por continuar creciendo el comercio, que creció mucho más de lo que se esperaba en el 94 que se firmó. Entonces, estamos viendo precisamente la presión que existe de Estados Unidos y Canadá porque México reabre sus plantas por la interdependencia que hay. Y para mí la firma no me deja ver otra cosa más de que esto va a continuar y creciendo. Entonces, cuando menos en la región, no tengo duda de que así como no dejó de crecer durante 26 años en Tratado de Comercio, continuará. Esa es mi expectativa. Muchas gracias, licenciado. Sí, próximamente estaremos enviando invitación para ver el tema del TEMEC, como lo comentó el licenciado Adrián. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Si no, procederemos al cierre del módulo. No, al parecer no. Agradecemos su colaboración, licenciado Adrián, sus palabras, su visión ante la situación que estamos viviendo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Asimismo, agradecemos a los patrocinadores de Grupo Llamas y Grupo Prasad por este espacio para profundizar en temas de interés. Asimismo, agradecemos a todas las personas que se conectaron desde diferentes lugares. Muchas gracias por su participación. Y queremos invitarles al próximo módulo de nuestro seminario, es el módulo 4. Será impartido por el licenciado Alejandro García, que es gerente general de Cabrera Llamas en el puerto de Manzanillo. Su tema será Manzanillo, principal aduana afectada por COVID-19. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la mañana. Muchas gracias y buen día.